Muy bien, vamos a dar la bienvenida a todos nuestros hermanos. Gracias, hermanos, por estar pendientes en este momento. Bendiciones para todos nuestros queridos hermanos que están anuentes a estudiar la palabra aquí en Tegucigalpa y en todas partes donde nos están viendo, escuchando. Gracias por estar unidos a nosotros. Entonces vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor y luego le damos el tiempo a Eunice y a Abner porque ellos nos van a dirigir las alabanzas desde Brasil. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este tiempo hermoso. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí. Podemos reunirnos a través de este medio y damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. Señor, te clamamos para que tú edifiques nuestras vidas a través de tu poderosa palabra. Y te pedimos, Señor, que por favor trates con nosotros. Ayúdanos a vivir para ti, a darte a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. Recibe este tiempo de alabanza y de adoración y edifícanos con tu palabra y que todo tu pueblo, Señor, sea edificado. Padre, gracias por este momento. Ponemos en tus manos la vida de todos nuestros hermanos. Padre, danos poder para vencer cualquier desánimo, cualquier frustración, temor, angustia, miedo, preocupación, tentación. Padre, levántanos con tu poder. Acuérdate que nosotros somos vasos de barro. Pero la Biblia dice que tú eres el Dios omnipotente, que creaste el cielo y la tierra de la nada, Señor, solo con tu palabra poderosa. Y Padre, creemos y confesamos que eso es una verdad, porque está revelada en tu escritura. Y ese Dios omnipotente es el que vive en nuestro corazón. Danos el poder, Señor, para vivir vidas victoriosas. Padre, pongo en tus manos la vida de cada uno de tus hijos. Padre, aquellos que están en desánimo, que se sienten temerosos, que tienen incertidumbre, que tienen angustia, que tienen preocupación. Padre, por cualquier situación que estamos enfrentando con esta situación, Padre, te pido que por favor conviertas eso en actos de fe. Y Padre, que después todo esto se convierta en testimonios de tu gracia, de tu poder, de tu amor, de tu oportuna intervención poderosa. Padre, levántanos, por favor. Que esto sirva para que tu pueblo pueda voltear sus ojos al cielo y elevar su corazón a ti y decidir caminar contigo. Padre, gracias por esta noche. Bendice a todos mis hermanos que están aquí con nosotros ahora y te pido tu ayuda. Padre, bendice este tiempo de estos cantos y usa a nuestros hermanos para guiarnos en la adoración a ti. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano Abner y Eunice, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, hermanos. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Y trae gratos recuerdos a nuestros corazones el poder compartir con ustedes en este tiempo, en la misma situación, ustedes ahí encerraditos en su casa, nosotros también, solo que en diferentes lugares, en diferentes países. Queremos dar gracias a Dios por este día y queremos alabarle a Él. Que voy a compartir acá ahí. Vamos a cantar al Señor en esta noche. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su esplendor y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Tu gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar,
pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, llevaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Gloria a Dios, porque Él es el que por su gracia, con su gracia nos sostiene. Y quiero que ahí donde está en su casa, con su familia, adore al Señor en esta noche y le alabe porque Él es bueno, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Aún nosotros, teniendo la culpa de todo el pecado, Él entregó su vida en amor por nosotros. Y vamos a decirle que Él vive, que no tememos y le alabamos por eso. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas en la tumba con poder resucitó. Cántale, hermano. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale por que vive hoy. Grato es en Él, aunque no niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé
adoramos, Señor, te glorificamos solamente a ti. Padre, en esta noche queremos darte la honra y la gloria solamente a ti, Señor. Que seas tú el único, Señor, merecedor de toda nuestra alabanza y de toda nuestra gloria. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Abner. Un abrazo para ustedes allá a la distancia y esperamos que Dios los guarde y los cuide allá en Brasil. Que su tiempo ahí sea un tiempo edificante y muy bueno. Gracias, pastor. Y nosotros oramos por ustedes para que cada día Dios sea el centro de sus vidas, para que como iglesia. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga. Pastor Raúl, te tenemos ahí ya en el micrófono. Voy ahorita. Gracias, Pablo, por tu trabajo que haces, hombre, con esto de la tecnología. Te agradecemos mucho. Gloria a Dios. Gracias a Rodolfo. Gracias a Rodolfo, que también nos ayuda desde allá con las aulas también. Él participa mucho. Y los que están transmitiendo también en Facebook y en otros medios, pero sin la ayuda de ustedes esto no sería posible, hermano. Gracias. Pastor, buenas noches. Hola, Pastor Raúl, un abrazo, Dios te bendiga. Un abrazo igual a todos los hermanos que hoy podemos estar reunidos a través de este medio, expectantes para poder escuchar a nuestro Dios, animarnos, alimentarnos de la palabra y esperamos igual poder orar unos por otros, siempre recordar a Rafael, a Mirta allá en Estados Unidos, a toda la familia que están allá, ver la obra, la mano de Dios también, cómo se mueve a través también de las acciones, como todavía hoy le comento que hay algunos hermanos que están también todavía identificándose para poder seguir apoyando a los hermanos allá del Siriano en Lloro, y también otras ayudas que se van a hacer a otras hermanos, a otras personas que tienen pues necesidad también. Ahí se están identificando las hermanas también ahí están, las damas identificándose, y Dios es bueno, Dios se manifiesta, pone un corazón generoso, bondadoso en su pueblo, y damos gracias por todos aquellos que se pueden conectar de diferentes lugares, de Honduras, de fuera de Honduras, ¿verdad? Y que pueden ser edificados también. Así que alabado y bendito sea el Señor, ¿verdad? En este tiempo, y que podemos edificarnos. Esa noticia, pastor, es agradable saber que la generosidad de nuestros hermanos es grande, que todavía la gente, aunque ya se entregaron las ayudas, quiere que se siga ayudando, y creo que hay otras personas ahí, así es que estamos contentos con esto. Esperamos que Dios siga trayendo bendición a la vida de todos nuestros queridos hermanos. Amén, así sea. Hoy estuve platicando con unos hermanos ahí en Nueva Jersey, hermano, y Rafael está con una neumonía muy fuerte, hay que orar por él. Es un hermano querido a quien hemos conocido por muchos años, y por Mirta también, para que Dios le ayude. Mirta no está tan mal, pero Rafael sí, está con problemas serios. Están tratándolo ahí en su casa, pero su problema se ha agudizado. Entonces oremos por ellos, oremos siempre por Marcelino y por su familia, para que esa paz, ese descanso de Dios venga a sus corazones. Oremos por estos hermanos para que Dios les ayude. Muy bien, no sé si hay alguna otra petición por ahí, pastor. Tal vez no, de petición ahorita así específica, ¿no? Siempre seguir orando también por los hermanos que por sus trabajos, sus actividades salen en la ciudad, ¿verdad? Todos los días. Que Dios los guarde, los proteja. Sí hablaba con Rey también por Arturo, por Paola, y ya él está trabajando en uno de sus trabajos que él, donde habitualmente pues se desempeñaba, ya lo llamaron, pero también me contaba otra noticia de que como ya le dieron
pues el alta completa en cuanto a las pruebas que hacen, que ya próximamente, si no es este fin de semana, ya la familia también va a estar poder reunida. Todo este tiempo sus hijos han estado alejados de ellos. Y ya si Dios lo permite, este fin de semana ya vuelven a estar unidos. Yo creo que es importante poder ver a toda la familia reunida, ver el cuidado del Señor en medio de este tiempo y que ya puedan estar todos ellos allá reunidos en casita. Así que también es un buen motivo de agradecimiento. Pastor, ¿qué tal si lo guías en oración por estas peticiones y ora por todos nuestros hermanos, por la iglesia en general? Vamos a orar, hermanos. Oremos con toda reverencia. Padre, te alabamos, te bendecimos en este tiempo, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Padre, sabemos que las pruebas, los sufrimientos, Señor, no son el punto final, sino un proceso que nos lleva, Señor, a tener esa esperanza, Señor, a descansar en ti. La prueba nos ejercita, Señor, nos da esa confianza y seguridad de que tenemos esperanza en ti, Señor, y que tú nos estarás librando y sacando de toda circunstancia. Aprobado, Señor, aprobado, victorioso, Señor, maduro, Señor, también en cada una de estas pruebas. Clamamos a ti, Señor, para que tú perfecciones nuestra vida en medio de la prueba. Así, Señor, como se funde, Señor, así como se calienta a altas temperaturas el oro para salir refinado. Padre, trabaja en cada una de nuestras vidas. Tú conoces mejor que cada uno de nosotros nuestros corazones, Señor. Y clamamos a ti para que tú estés trabajando en nuestra vida. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos, todo, Señor. Y que en realidad, Padre, salgamos diferente de esto para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, para servirte como tú te lo mereces, Señor. Igualmente clamamos por cada una de las familias que hoy se conectan a través de este medio, Señor. Tú conoces cada una de sus necesidades. Padre, sus luchas, Señor, sus pruebas, Señor, sus agradecimientos también a ti, Señor, y los ponemos delante de ti, los llevamos hasta tu trono de gracia, Padre, para que tú estés obrando, Señor, que te reconozcamos a ti por sobre toda circunstancia, por aquellos hermanos también allá en New Jersey, Señor. Padre, por Rafael, por Mita, Señor, para que tu mano poderosa y sanadora se pose sobre él principalmente, pero igual por toda la familia. Sácalo, Señor, restaura, regenera, Señor, quita ese virus, Señor, de su organismo, igual de todos aquellos que están tal vez en alguna necesidad, Señor, de salud económica, Señor. Manifiéstate en la vida, Señor, en las organizaciones, Señor, donde trabajan nuestros hermanos, Señor, en los negocios, en los trabajos, Señor, ten cuidado de cada uno, que puedan sentir tu mano poderosa, Señor, tomándolo, Señor, oyendo tu voz, que podamos estar sensibles a ella, Señor. Padre, te damos gracias igualmente, Padre, para que tú trabajes en aquellos corazones que aún no te conocen, por Honduras, por el mundo, Señor, para que esta circunstancia nos haga reconocer, Padre, lo frágiles que somos, Señor, como la niebla que un momento está y después desaparece, pero que conmueva nuestros corazones, que quite ese corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne, Señor, que se vuelque a ti, que vea tu rostro, Señor, que confesemos nuestros pecados, Señor, para limpiarnos, Señor, a través de la sangre de Cristo y que podamos reconocerte a ti como nuestro Salvador, que nos regalas la vida eterna, Padre, y la salvación, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Edifica tu pueblo, Señor. Guía al pastor Manuel, que tu Santo Espíritu hable en nuestro espíritu a través de él, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, oramos. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Que Dios te bendiga y bendiga a toda tu familia, mi hermano. Me gustó mucho lo que dijo el pastor Raúl al inicio, cuando dio el saludo inicial. Queremos oír la voz de Dios. Hermano, no es a mí. Yo no tengo ningún interés de que tú me oigas a mí. Quiero decirte, hermano, que el mensaje que yo te traigo es de Dios. Es este libro maravilloso, esta Biblia, es el libro de Dios. Y cuando la abrimos, es Dios el que nos habla. Y por eso queremos estudiarla e interpretarla y enseñarla lo más fiel a la palabra. Y qué bueno, pastor y hermanos, que tenemos ese pensamiento. Queremos que Dios nos hable. Realmente yo no tendría nada que decirte, yo, Manuel Puerto, pero Dios tiene mucho que decirnos. Y cuando yo me siento aquí, quiero decirte que te lo hago con temor y temblor, porque es una doble responsabilidad. Dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis
mayor condenación. Cristo dijo: en la cátedra de los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. Haced todo lo que ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Y hermanos, es una carga que siempre ha habido en nuestro corazón, y espero que lo haya en el corazón de todos los que enseñamos la palabra. El vivir este libro en nuestra propia vida. Esdras es un ejemplo precioso en Esdras 7:10. Dice que Esdras era un escriba diligente, dice Esdras 7:7. O sea, era un experto en copiar los libros del Antiguo Testamento. Y dice la palabra del Señor en Esdras 7:10 que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y hermanos, esas tres cosas son el proceso correcto. Inquirir, estudiar, profundizar en la palabra de Dios, interpretarla correctamente. Segundo, dice, aplicarla. No es predicarla, es aplicarla. Y tercero, es enseñarla. Entonces, hermano, me alegra mucho que el pastor haya dicho: queremos oír la voz de Dios, porque esto es lo que Dios ha dicho. Hace muchos años, quizá yo tendría unos 15 años, íbamos a la iglesia con mi familia, y frente a la casa de nosotros fue a vivir una familia, que era la mamá y 2 hijas. Y era gente bastante pobrecita. Y comenzamos a compartir el evangelio, y su hija menor recibió a Cristo como su Salvador. Fue a la iglesia, comenzó a congregarse, esta chica se bautizó y comenzó a servir al Señor de una forma extraordinaria, muy comprometida con el Señor. Pero su hermana mayor nunca se convirtió, y hasta donde yo sé, ella ya murió joven esta chica, no recibió a Cristo. Y un día yo estaba platicando con esta muchacha y ella me dijo algo interesante, hermanos. Me dijo: ¿por qué yo no puedo tener esa fe que yo veo en ustedes? En mi hermana, en ti, en tus hermanos, en tu familia. Yo iba a la iglesia, dice, y miro a los hermanos. ¿Por qué yo no puedo tener esa fe? Y hermano, esta chica nunca pudo tener esa fe. Y como no pudo tener esa fe en Dios, no pudo caminar con Dios. Ahora entiendes el tema que vamos a desarrollar. La fe es indispensable para tener una relación con Dios. Ese es el tema que vamos a estar abordando. La fe es indispensable para tener una relación con Dios, mi hermano. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, porque esto es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. En el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, el apóstol Pablo, hermanos, si vamos a poner en contexto esta enseñanza, habla acerca del pecado del ser humano. El apóstol Pablo expone lo que es el pecado de todos nosotros, la universalidad del pecado. Comienza con Israel y Pablo luego dice: ya acusamos a judíos y ahora vamos con los gentiles también, y también estos son pecadores. Y no hay diferencia en cuanto a nuestra situación espiritual. Hay gente que no entiende bien el asunto de Israel. El apóstol Pablo lo discute muy bien en el libro de Romanos 9, 10 y 11. 3 capítulos le dedica al asunto de Israel. Pero hay personas que creen que Dios escogió a Israel y que creen que todos los judíos van a ser salvos y creen que ellos son los niños bonitos de Dios y que los judíos... No. Eso es tener un mal concepto de Dios. Así como aquel cristiano que dice: yo soy el niño consentido de Dios. Eso no existe. Eso es tener malos conceptos de Dios.
Dios no tiene ni niños consentidos, ni países consentidos, nada. Él es rey, es soberano, está sentado en su trono. Así que, por favor, hermano, quítate esas frasecitas ofensivas para Dios. Quita de tu boca esas frasecitas carnales, como queriendo decir, yo puedo hacer lo que quiera y Dios a mí no me toca porque yo soy su bebé favorito. Eso no existe. Nosotros tenemos una responsabilidad con Dios. Y la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo. No dice a algunos, a todo el que recibe por hijo. Y si tú te portas mal, Dios te va a disciplinar. Claro, a veces nosotros creemos que es la mala suerte, mire que me enfermé, mire que tuve un accidente, y no reparamos que a veces estas cosas son voz de Dios, llamándonos y diciéndonos, cuidado, hijo, cuidado. Mi abuela tenía un dicho que decía, Dios castiga si te azote. Me parece que esas frases, hermanos, son frases humanistas, carnales, ofensivas a la santidad de Dios, a la paternidad de Dios, a la justicia de Dios. Y hay mucha gente que cree que Israel va a hacer lo que quiera y que nunca van a dejarlos de ser los niños bonitos de Dios. Ha sido la nación más castigada por Dios. Desde tiempos remotos, allá podemos pensar al inicio, 400 años de esclavos en Egipto, tratados mal, salieron, se fueron a la tierra prometida, se portaron mal, Dios los sacó de la tierra prometida. 722 los asirios vinieron y barrieron con las 10 tribus del norte. 587 antes de Cristo vino Nabucodonosor y barrió con las 2 tribus del sur, desaparecieron por años, allá estuvieron de esclavos. Por la gracia de Dios vinieron otra vez, repoblaron, iniciaron ahí en Jerusalén de nuevo. El año 70 llegó Tito. Bueno, antes del año 70, hermanos, ya Antíoco Epífanes, en el tiempo de los macabeos, hizo unas matanzas crueles de judíos. Poncio Pilato, Herodes, hizo matanzas crueles de judíos. Y luego vino Tito en el año 70 y barrió con Israel. A partir del año 70 no hubo una nación de Israel en la tierra. No existían los judíos. O sea, había judíos, pero no había una nación de Israel. Hasta mayo del 48, 14 de mayo, la ONU permite a Israel fundarse de nuevo como nación. 15 de mayo, un día después, hermanos, le caen los árabes y empieza una guerra campal. Y eso ha venido una lucha y ustedes saben lo que ha ocurrido ahí. Entonces, no es cuestión de que los judíos son los niños bonitos de Dios. Han pagado caro su rebeldía con Dios. Y dice la Biblia que si no escaparon aquellos, tampoco nosotros vamos a escapar. Entonces, hermanos, Romanos capítulo 1, 2 y 3, el apóstol Pablo habla de la universalidad del pecado. Solamente quiero leer algunas porciones, algunos versos de lo que nos enseña la palabra del Señor aquí en estos capítulos, porque no vamos a detenernos a ir estudiando cada uno de estos versículos, porque es un tema profundo. A propósito, Romanos, hermano, fue escrito por el apóstol Pablo en el año 56 desde Corinto. Ahí estaba el apóstol Pablo y fue llevado esta carta a Roma por una hermana de la iglesia, que probablemente era una mujer pudiente, negociante, que se llamaba Febe. Pablo no conocía Roma, pero quería ir a Roma y les escribe este libro, más o menos año 56 después de Cristo. Desde Corinto, Pablo les escribe. Y es el documento teológico más profundo de la Biblia. Es el documento teológico mejor estructurado, organizado en cuanto a su composición literaria y en cuanto a su escritura.
Romanos, hermanos, es la carta sublime del apóstol Pablo. Es la carta más maravillosa que usted va a estudiar. Un pastor en Estados Unidos se puso a enseñar Romanos todos los domingos en su iglesia y tardó 20 años estudiando la carta a los romanos. Todos los domingos en su iglesia, 20 años. Y te apuesto que hubiera tardado otros 20 años y la vuelve a empezar otra vez enseñando otras cosas. Porque es una carta profundísima, hermosa. Entonces, los primeros 3 capítulos, Pablo expresa el pecado del ser humano universalmente. Por ejemplo, si ustedes miren el capítulo 2, verso 1, Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pablo dice, a veces nosotros hablamos de los pecados de otras personas y los señalamos, y después terminamos haciendo las mismas cosas que ellos hacen. No tenemos excusa, dice. Nadie tiene excusa delante de Dios. Y el hombre dice, menosprecia las riquezas de la gracia de Dios. Versículo número 4 dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Pablo dice, mira, somos inexcusables. Ningún ser humano va a tener excusa delante de Dios. Por ejemplo, mira el capítulo 2, verso 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Qué dice? Si nosotros no conocíamos las leyes de Dios ni nada de la palabra, así serán juzgados. Y así van a perecer, dice. Mira el versículo 12, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué dice? Dios tiene sus normas y Él va a juzgar al ser humano por su pecado. Dios lo va a hacer. Y en el capítulo, por ejemplo, 2, verso número 17, el apóstol Pablo dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Los judíos creían, como muchos de nuestros queridos hermanos, erróneamente, eran los niños bonitos de Dios. Y que ellos podían hacer lo que quisieran y que Dios no podía tocarles. Esa era una concepción equivocada de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Los judíos creían eso y Pablo les dice, ustedes están muy equivocados, muy equivocados. Versículo número 21, por ejemplo, 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, porque el judío creía que era el maestro del mundo, que ellos eran los sabelotodos, los que todo lo entendían de Dios y que eran los que podían enseñar, pero no vivían nada de lo que ellos enseñaban. Y entonces, ¿qué dice? Versículo 21, 2:21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Mira lo que está diciendo, ustedes se la llevan de maestros y no viven nada de lo que enseñan. No viven nada de lo que enseñan. Luego entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión? Bueno, vaya conmigo un poquito más adelante. Dice en el capítulo número 3, vamos ya entrando al capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío de que le aprovecha la circuncisión? Muchos dicen, muchas maneras. Primero, dice, ellos conocieron a Dios, Dios se les reveló, tienen la palabra de Dios, pero no les sirvió. No les sirvió. Y entonces, ¿qué termina diciendo Pablo? Lo que Pablo termina diciendo, luego, que tampoco nosotros, los gentiles, somos mejores que ellos. Al final, todos somos iguales. Y termina hablando de este problema, versículo 9, 3:9, que pues somos nosotros mejores que ellos. O sea, nosotros los gentiles somos mejores que los judíos, o los judíos son mejores que nosotros. No, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Este es el versículo clave.
judíos y gentiles en un mismo nivel, ninguno mejor que el otro. Todos estamos bajo pecado. Ahora, yo quiero que miren lo que dice aquí, como está escrito, y Pablo trae una cita del Antiguo Testamento, Salmo 14, Salmo 53, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Y mira cómo dice, no hay quien busque a Dios. El hombre está muerto en sus pecados y es incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Es Dios el que nos anda buscando. Cristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar al hombre que está perdido. Es Dios el que nos anda buscando. En el libro de Génesis, capítulo 3, cuando el hombre pecó contra Dios, ¿recuerda lo primero que hizo el hombre? Dice, oí tu voz en el huerto y me escondí. El hombre huye de la presencia de Dios. El hombre no quiere tener ninguna relación con Dios. Es interesante que el hombre quiere tener una religión, hermano, pero el hombre no quiere tener una relación con Dios. El hombre quiere ir a una iglesia el domingo, no importa cómo se llame, póngale usted cualquier apellido que quiera, dar una limosnita, un ofrendito, un diezmito, cantar, golpearse el pecho y salir a vivir una vida de pecado de lunes a sábado. Eso es religiosidad. El hombre no busca a Dios. Dice el hombre, oí tu voz en el huerto y me escondí. Y el hombre sigue huyendo de la presencia de Dios. Y es Dios desde Génesis 3 que anda atrás del hombre perdido. Tú me dices, pastor, pero fíjese que yo sentí una necesidad de Dios y fui a la iglesia. Esa necesidad Dios te la puso en el corazón. No es natural eso. Lo mío y lo tuyo como pecadores que somos es huir de la presencia de Dios. Es Dios el que nos anda buscando. Es Dios el que trae la salvación al ser humano. Y ahora entonces, ¿qué dice? Miren lo que dice el versículo número 12. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Y luego, ¿qué dice? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos buenos hay? No hay ni uno. Ahí los periodistas dicen en las noticieros, no, dice aquí, los buenos somos más. ¿Quién es bueno, hermano? No somos sicarios, ni prostitutas, ni adúlteros, ni fornicarios, ni ladrones, ni nada de eso. Pero buenos no somos. Todo nuestro cuerpo, ser, alma, mente, corazón, está impregnado del pecado. El egoísmo nuestro, el orgullo, la soberbia, el enojo, la ira, la avaricia, la codicia. Según las tesis comunistas, hermanos, que a propósito el comunismo es ateo, lo que estaba proponiendo era una evolución por la bondad del ser humano. ¿Se acuerdan la tesis? El hombre bueno, la sociedad lo corrompe. Entonces dice, vamos a cambiar la sociedad, a llegar a un momento, mira cómo decía esta tesis, cuando el hombre no va a necesitar gobernantes ni gobernados. No va a existir ya eso. La etapa final del comunismo. Entonces dice, ahí estarán los supermercados. Mira usted. Y usted va a llegar con su canasta, va a comprar, va a poner en esa canasta solo lo que necesita y va a irse a su casa. Nadie lo va a estar limpiando, nadie lo va a estar siguiendo, nadie va a estar viéndolo, nadie va a... Óigame, qué sueño, ¿no es cierto? Abre un supermercado usted y dígale, venga, lleve lo que necesita. Mire, una persona se lo va a querer llevar todo porque somos egoístas. Porque nosotros, querido hermano, estamos llenos de pecado. Eso, ese sueño, esa utopía. Le preguntaron una vez a un comunista, ¿qué es el comunismo? Y dijo, es el horizonte de los pueblos.
Y luego dijo este periodista, ahora, ¿saben ustedes lo que es el horizonte? Es una línea imaginaria que cada vez que usted se acerca se le aleja más. No, no camina. Eso no puede ser. No podemos vivir sin gobernantes y sin gobernados. Nadie. Es más, ni en el milenio va a poder ocurrir eso. Porque Dios conoce nuestra naturaleza. Estamos llenos de pecado, hermano. Estamos llenos de pecado. Nuestra mente, corazón, alma, voluntad, carácter, emociones, sentimientos, cuerpo, todo nuestro ser está contaminado. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Y aquí está hablando de la universalidad del pecado. El pecado es universal. Y entonces, hermanos, dice, por ejemplo, mire, el versículo 18, 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre no tiene temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no entiende quién es ese Dios. Es más, el hombre cree que puede jugar con Dios y salir ganando. Aún muchos cristianos creen que pueden jugar con Dios. Dice que no hay temor de Dios. Y por eso es que el hombre vive como vive. El hombre no teme a Dios. Entonces, aquí plantea la condición del hombre. ¿Y cuál es el punto? Entonces, hermanos, dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuántos van a quedar bajo el juicio de Dios? Dice, todo el mundo. ¿Te das cuenta? Todos somos pecadores. Versículo número 9, que dice, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Y ahí narra la condición del hombre en los versículos que siguen y concluye en el versículo 19, todo el mundo entonces por su estado de pecador está bajo el juicio de Dios. Y luego entonces dice, versículo número 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque por la ley conocemos el pecado, pero no podemos ser perdonados. Hermano, el hombre no puede buscar, no puede obtener el perdón. Y si tú me estás viendo en este momento y no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, mi amigo, quiero decirte que tú estás lleno de pecado, bajo el juicio de Dios, y estás cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en el verso 23. Por cuanto todos pecaron, ¿te das cuenta? Y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el pecado ha contaminado nuestro ser. Y el pecado no está en la sociedad. El pecado, mi hermano, mi amigo, no está allá afuera, está en el corazón de nosotros. Yo soy el que contamino mi sociedad. Yo con mi pecado contamino todo lo que está a mi alrededor. Y el pecado, número 1, dice, mire cómo dice el versículo número 19, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Un día tú y yo vamos a estar delante de Dios y Dios nos va a juzgar. Y quiero que sepas, mi amigo, que tienes que prepararte para ese día. Tienes que prepararte para ese día. Ahora, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no solamente estamos bajo el juicio de Dios, sino, dice, destituidos de su gloria. Eso quiere decir que fuimos expulsados de la presencia de Dios. El ser humano fue echado de la presencia de Dios y no tiene ningún tipo de relación con Dios. Ningún ser humano sin Cristo puede tener comunión con Dios. Nadie. Pero el otro problema del pecado, lo que dice aquí, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Fíjate que dice la Biblia que aunque tú llegues a guardar toda la ley del Antiguo Testamento, ni aún así puedes lograr el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios no es algo que tú y yo podamos comprar. Entonces,
Todos estamos contaminados con el pecado, judíos y gentiles, donde sea que vivamos, en las ciudades más avanzadas del mundo, en las metrópolis o en la selva de la tribu más lejana de la tierra. Todos somos pecadores. Segundo, el pecado nos tiene bajo el juicio de Dios. Un día todos vamos a ser juzgados por Dios. Tercero, el pecado nos separa de Dios eternamente y para siempre. Y en cuarto lugar, no podemos resolver el problema del pecado. Entonces aquí tenemos una crisis enorme. ¿Cómo tú y yo en este estado de pecaminosidad, caminando a la condenación eterna, separados de Dios, sin comunicación con Dios, sin poder pagarle a Dios por nuestros pecados, para que Él nos perdone, podemos llegar al cielo? Entonces comienza Pablo en el versículo 21. Y mira cómo dice, pero ahora quiere decir en este tiempo, ahora quiere decir una vez que Cristo murió y resucitó, de ahí para acá, desde la muerte y la resurrección de Cristo, eso es lo que quiere decir. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios es el perdón de Dios. Y dice que ya en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, son la ley y los profetas, nos testificaban de la salvación que iba a venir. Y mira cómo dice, versículo número 22. Y aquí empieza el tema clave para nosotros. Mira el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y a partir de este punto, yo quiero que tú mires conmigo. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y luego mira cómo dice, para todos los que creen. Fe, creer. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Versículo 26. Con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Vaya al capítulo 4, verso 3. Mire, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. 4:5, mire conmigo. Más, al que obra, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 9, mira conmigo, por favor. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo. Y sigo leyendo este mismo versículo. Estando aún en incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes. Creyentes son hombres de fe, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Verso 12, mira conmigo. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión,
sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Mira el versículo 13. Porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. 17. Como también está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. 18. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. 19. Y no se debilitó en la fe. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. Ahora, querido hermano, ¿te diste cuenta la diferencia ahora entre los primeros 3 capítulos y esta introducción del capítulo 3 del 21 en adelante? La palabra que va a gobernar todo esto, ¿cuál es? Es la palabra fe, es la palabra creer, es la palabra creyentes. Les dije, ¿cuál es el tema de todo este estudio que queremos formular para nosotros hoy? La fe es indispensable para tener una relación con Dios. Querido hermano, querido amigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino, mantuvo una plática con un caballero que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, muy moral, gobernante de Israel, sabía el Antiguo Testamento casi de memoria, todo el Antiguo Testamento. Nicodemo era un hombre muy moral, muy bien portado. Nicodemo era maestro de la ley. Nicodemo tenía su religión, era fariseo. Y podemos hablar muchas otras cosas de Nicodemo. Vino a Jesús de noche y le dice, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Te das cuenta? Conocía a Jesús también, sabía quién era Jesús, entendía quién era Jesús. Y Jesús de entrada le deja ir un gancho al hígado y otro a la mandíbula y lo noqueó. Y le dijo, de cierto te digo. Mira cómo le dijo. Juan 3:3. Juan 3:5. La misma frase. De cierto te digo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ni tan siquiera lo vas a ver. Y Nicodemo no entiende. Iba platicando con Jesús hasta llegar al verso 16. ¿Te acuerdas lo que dice el verso 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio concentrado. El hombre es pecador, pero Dios le ama tanto que mandó a su Hijo Jesús para que Jesús muriera en la cruz del Calvario, y a través de esa persona y de esa obra de Cristo, al morir y resucitar ahí, el Señor Jesús pudo tener la salvación del ser humano. Y ahora el hombre puede ser salvo. ¿Pero cómo? Ahí lo dice en Juan 3:16, para todo aquel que en él
cree. Y por favor, hermano, no cambien el texto. No dice para todo aquel que en él crea, como dicen algunos. Dice para todo aquel que en él cree, tenga vida eterna. Hermano, es imprescindible, indispensable, sine qua non. ¿El qué? El creer. Sin fe no puedes ir al cielo. Si tú no crees en Cristo como el único salvador de tu vida, no puedes ir al cielo. Entonces, nuestra entrada a la comunión con Dios, nuestra entrada a la vida eterna, a la relación nueva con Dios, es a través de la fe. Dijo el Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego, en el libro de Juan 3, 18, Jesús dijo estas palabras, te las leo textualmente. Juan 3, 18 dice, el que en él cree no es condenado. ¿Te das cuenta? El que cree en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como su único Salvador. Y cuando hablo de tu único Salvador, mi amigo, tú que me estás escuchando, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Presta atención, por favor. Que dejes de confiar en tu religión. Hay gente que, mire, yo platico con mucha gente porque me gusta compartir el Evangelio. Y le digo a la gente, usted ya recibió a Cristo como su Salvador personal. ¿Y sabe lo que me dicen? Sí, yo voy a la iglesia. ¿Y eso qué? Tú puedes ir a 25 iglesias y tener membresía en 25 iglesias, en 100 iglesias. Máxime ahora que en cada esquina hay una iglesia y tú puedes ir poniendo tu membresía. Eso no te da la vida eterna, mi amigo. Jesucristo dijo que debes de dejar de confiar en tu religión. Todo mundo reclama que su religión fue la que fundó Jesucristo. Miren los católicos, no dicen nosotros somos la primera iglesia. Pero hable con los evangélicos, no importa si es del molino, de la otra o de la otra. No, si nosotros somos la primera iglesia, los católicos andan perdidos. Pero voy a hablar con los mormones, mis vecinos de acá atrás. No, nosotros somos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Va a hablar con los testigos, dice que esa fue la iglesia que Cristo fundó. Va a hablar con los pentes, dice que ellos son las iglesias que Cristo fundó. Todos los grupos religiosos reclaman ser el grupo fundado por Jesucristo. Todos. Y Jesucristo no fundó ninguna religión. Porque ninguna religión nos va a llevar al cielo. Dice el Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es confiar en Cristo. Creer es confiar en Cristo. Entonces, ¿qué significa? En el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. Creer en Cristo, mi amigo, no es tener un concepto de un personaje santo, profeta, hijo de Dios, que vino al mundo hace 2 milenios atrás. Todo el mundo cree eso. Hasta los ateos creen en Cristo. No creen en Dios, pero en Cristo no. Cristo vivió, ahí está documentado. Ahora, hermano, ese es un concepto intelectual. Creer en Cristo es poner en Él mi confianza. Toda mi confianza, como el único que me puede salvar mi alma de la condenación eterna. Entonces digo, mire, mi religión no me puede salvar. Mis buenas obras no me pueden salvar. El bautismo que me hicieron no me puede salvar. El dinero que le doy a los pobres no me va a salvar. Nada. Entonces, como nada me puede salvar y yo no le puedo pagar a Dios con nada de lo que yo haga,
entonces yo le digo al Señor, Señor, yo creo en Cristo como el único que puede salvarme. Renuncio a todas estas cosas y pongo en Cristo toda mi fe como la salvación de mi, para la salvación de mi alma. Le recibo como mi salvador personal. Ya Juan, en Juan 1, 11 y 12 lo dijo, a lo suyo vino, era lo suyo morir, pero los suyos, los judíos, no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo es creer en Cristo. Tienes que recibirlo como tu salvador personal. Ahora, mira el verso 18, estamos en Juan 3:18, dice, el que en él cree no es condenado. Si tú recibes a Cristo y pones en Cristo toda tu fe para la salvación de tu alma, no vas a tener condenación. ¿Y qué dice el versículo 18? Pero el que no cree, mire qué interesante, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta lo que dice el Señor? Dice que el hombre no le cree a Dios, no le cree. El hombre cree las mentiras del diablo. El hombre cree las mentiras del diablo. Mi amigo, el problema que nosotros tenemos es grave, se llama pecado. Ese es el problema más grande. Es universal, pero también es personal. Está aquí en tu corazón. El pecado te separa de Dios eternamente. El pecado te pone bajo el juicio de Dios y el pecado te lleva a la condenación eterna. Y el pecado no lo puedes pagar. Tú no puedes pagarle a Dios para que Él te perdone. Volvamos al libro de Romanos, por favor, hermanos, al pasaje que estamos en el capítulo 3. Ahora entonces, Pablo ya nos dijo cuál es el problema. Y Juan, o Cristo, le dijo a Nicodemo en Juan 3, 16, 17, 18, 19, 20, toda esa sección, que el único medio es la fe. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Y si tú no crees en Cristo y no le recibes como tu salvador personal y lo invitas a entrar en tu corazón, no puede ser perdonado. Entonces te das cuenta, la salvación está en creer en Cristo. En que tú renuncias. Y ese es el primer paso. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? La fe es indispensable para tener una relación con Dios. Si tú no has recibido a Cristo, no tienes relación con Dios. ¿Cómo puedes entrar a tener una relación con Dios? Por medio de la fe. Pon en Cristo toda tu fe para la salvación de tu alma. Y ahora, mi hermano, es cuando dice la Escritura. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 3, versículo número 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué hace la ley? Nos descubre el pecado. No nos puede salvar. Nos condena. Nos condena. Entonces dice la Biblia, mira, aparte de la ley de Dios que vino para mostrar lo pecadores, lo malo que somos, aparte de eso dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo Dios te va a justificar y te va a declarar sin culpa? Por medio de la fe en Jesucristo. Y dice la palabra, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, judío y gentil. Si el judío rechaza a Cristo, va a ir a la condenación eterna. No hay diferencia. Si el gentil, que somos nosotros los que no somos judíos, rechazamos a Cristo, vamos a ir a la condenación eterna. Si el judío recibe a Cristo como su Salvador, va a ser salvo.
Si el gentil recibe a Cristo como su Salvador, nosotros podemos ser salvos. Ahora, yo quiero que mire lo que dice aquí, el versículo número 23. Solamente voy a ver estos dos versículos y el domingo vamos a concluir el estudio. ¿Por qué? Una cosa, mi hermano, es entrar a la salvación por medio de la fe. Pero la otra cosa es mantenernos en esta relación con Dios por medio de la fe también. Entonces, para entrar a tu relación con Dios, necesitas confiar en Cristo, creer en Cristo, recibirle como tu Salvador, y eso es por medio de la fe. Pero para caminar con Dios, ahora que le hemos recibido, también necesitamos caminar por fe. Y de eso vamos a hablar el domingo entonces. El domingo vamos a terminar este capítulo 4, precioso, precioso. Hoy estamos hablando de la condición del hombre sin Cristo y cómo este hombre pecador, contaminado, depravado, expulsado de la gloria de Dios, puede entrar a tener una relación con Dios. Y como dice Romanos, por la fe. Y mira lo que dice, versículo 23, por cuanto todos pecaron, y otra vez nos pone a todos en una condición de igualdad, universalmente hablando, todos pecamos y estamos, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Ahora, verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente. La palabra justificado, hermano, es una palabra muy importante aquí, porque quiere decir declarar a una persona inocente y sin culpa de ninguna clase. Es una palabra legal, legal. Hace muchos años hubo un juicio muy sonado en Estados Unidos contra un jugador deportista, O.J. Simpson. Se le acusó de matar a su esposa. Se le hicieron todas las pruebas, la fiscalía presentó todo. Y al final fue declarado inocente. Fue declarado inocente. Y todo el mundo sigue creyendo que Simpson mató a su esposa. Pero él es sin culpa ante la ley y no pagó ni medio minuto de cárcel. ¿Por qué? Porque fue declarado inocente. Aunque probablemente era culpable, yo no sé, pero probablemente era culpable. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí en este momento? Todos nosotros somos culpables, somos pecadores, pero Dios, cuando tú pones tu fe en Cristo, te declara sin culpa, aunque somos culpables. Porque todas nuestras culpas, Cristo las llevó en la cruz. Mira lo que dice el verso número 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Ahora, si yo vengo a ti y te digo, mira amigo, yo te voy a regalar este carro. Y te llevo mi carro y te dejo las llaves ahí. Pero luego te digo, ¿sabes una cosa? Me vas a dar 75,000 lempiras por el carro. Y tal vez el carro cueste un poco más. Ahora vienes tú y me dices, un momento, Manuel, un momento. ¿Me lo vas a regalar o me lo vas a vender barato? ¿Te das cuenta? Regalar, hermano, es algo por lo cual tú no tienes que pagar absolutamente nada. Ya todo fue pagado por Cristo en la cruz. Y tú pones en Cristo toda tu confianza, entonces, para la salvación de tu alma. Y dice, siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es otra palabra clave. Quiere decir que Cristo ya pagó por ti en la cruz. Ahora, mira el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si yo soy pecador y quiero ir al cielo, solamente hay una forma de hacerlo. ¿Cuál es la única forma? La fe en Cristo Jesús y en su obra realizada en la cruz del Calvario. No hay otra forma, mi hermano. Mi amigo, si tú necesitas entrar a una relación con Dios, quieres el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, el regalo de la vida eterna, quieres ser un hijo de Dios, quieres ser perdonado por Dios,
tienes que creer en Cristo como tu Salvador y recibirle como tu Salvador personal. No hay otra forma. Y esto es gratuito. Dios te lo regala. El domingo vamos a terminar de ver el capítulo 4, porque hoy solo vimos la introducción. Ahí al final del capítulo 3, el 4 viene el domingo, pero vemos que estos capítulos están relacionados. ¿Cuál es el punto? La fe. Para entrar a la relación con Dios, la fe. Y para mantenernos ya dentro de esa relación con Dios, la fe. No hay otra forma. Y para este tiempo, hermano, tan difícil, necesitamos mucha fe. Una confianza en el Señor absoluta. Y eso es lo que nos quiere enseñar el capítulo 4. Si tú me has escuchado en esta hora, has escuchado lo que Dios te ha dicho en su palabra, mi amigo, necesitas tomar una decisión hoy. Recibe a Cristo como tu Salvador. Reconoce que eres pecador. Reconoce que has pecado contra Dios, que no puedes pagarle a Dios, pero que Él te regala la salvación a través de Cristo. Y por medio de la fe, tú puedes tener hoy el perdón y la vida eterna. Pon en Cristo toda tu confianza para la salvación de tu alma. Y si tú lo quieres hacer, yo te voy a ayudar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Repite conmigo esta oración y pon en Cristo toda tu confianza para la salvación de tu alma. Te pido que lo hagas con toda tu fe y con toda esa confianza en el Señor. Dile a Dios estas palabras. Dios bueno, te doy gracias por escuchar tu palabra. He entendido que soy pecador. Dios, reconozco mis pecados delante de ti. Te he ofendido con todo mi pecado, pero en este momento me arrepiento. Me arrepiento de cada pecado que he cometido. Y quiero pedirte que me perdones. Gracias por amarme tanto, que mandaste a tu Hijo Jesús, y Él murió en la cruz, pagó por mis pecados, tomó mi lugar, fue sepultado y resucitó al tercer día. Yo creo que Él vive hoy, y Él está aquí conmigo. Señor Jesús, en este momento, yo te recibo como mi Salvador personal. Pongo en ti y en tu obra preciosa de muerte y resurrección por mis pecados, toda mi confianza para la salvación de mi alma. Entiendo que yo no te puedo pagar para que me perdones. Entiendo que yo, Señor, no puedo hacer nada para ir al cielo. Renuncio a todo aquello donde yo creía que te podía poner para ir al cielo. Y ahora creo solo en Jesús como el único Salvador de mi alma. Perdona todos mis pecados, Dios. Te pido, te clamo que me regales la vida eterna. Quiero vivir contigo en el cielo. Quiero que me hagas tu hijo. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, si tú hiciste esta oración y tú le entregaste tu corazón a Cristo hoy, es la mejor decisión de tu vida. Yo te invito para que me escribas. Mándame un mensajito y dime, pastor, hoy recibí a Cristo como mi Salvador y nos gozaremos contigo y con los ángeles de Dios en el cielo. Hermano, gracias. El domingo, 10:30 de la mañana, continuamos con este tema de Romanos 4. Hermano, gracias. Pablito, gracias. Pastor Raúl, Rodolfo y todos los que colaboran con este ministerio. Bueno, dice Pablito, feliz Día del Trabajador, es 1 de mayo. Espero que ustedes hoy les hayan dado feriado, hermano, y que hayan estado en casa disfrutando con su familia. La hermana Maureen nos hizo el favor de mandar eso y pues un saludo a todos los trabajadores. El feriado se extiende para la otra semana. Ay, qué bueno. ¿Verdad? Entonces, bueno, tuvimos 100 dispositivos conectados. Gracias a Dios mantenemos el promedio.
Hermano, que la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, Pablo. Un abrazo para todos, hermanos, por ese deseo de estudiar la palabra. No se olviden, el domingo 10:30 continuamos con este tema interesantísimo y vamos a ver lo que es caminar con Dios a través de la fe. Queremos animarles. Gracias. Bueno, mañana los jóvenes. A las 3. 3 de la tarde tenemos a nuestros jóvenes ahí conectados para el estudio de la palabra también. Y el domingo queremos animarles para que estemos anuentes a estudiar la palabra del Señor. ¿Algo más, hermanos? De momento solo eso, hermanos, y nos vemos la escuela dominical a las 9:30 para hombres y mujeres. Con el hermano Rodolfo Zelaya. Gracias. Sí. Un Amén. abrazo para todos, hermanos. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios esté en sus corazones. Amén.